Hoy, como lo decía, vamos a profundizar en la importancia de los números en nuestra vida. Vamos a hablar de numerología, en los números espejo y todas esas cosas que van sucediendo y que hoy día se habla un poco más y que tienen una larga tradición también. Me acuerdo haber hablado en algún minuto de numerología pitagórica. Entonces es importante también qué dicen los números en nuestra vida y le damos la más cordial bienvenida a Eliana Cáceres Bascuñán, terapeuta natural, numeróloga, tarotista, coach en gestión emocional y mindfulness, profesora en educación diferencial, psicopedagoga, diplomada en autismo. Tremenda presentación. ¿Cómo estás, Eliana? Sí, muchas gracias, Macarena. Darle la bienvenida a todos nuestros auditores. Feliz de estar acá en Radio San Bartolomé. Me apasiona, me encanta mi trabajo como numeróloga y la verdad es que estoy muy feliz de poder entregar parte de este trabajo que es tan asertivo, tan terapéutico para conocer de qué se tratan los números en nuestra vida. Sí, para conocernos y para conocer también, me imagino, que hoy día yo veo mucho más que también la familia, la mamá se está preocupando de conocer los números de su hijo para saber también, porque claro, no es que te marquen un destino, pero sí te dan algunos tips de cómo poder enfrentar o cómo va a ir desarrollándose también a lo largo de la vida. Sí, más que unos tips, Macarena, la numerología es un área fantástica, llena de misticismo, pero al mismo tiempo se convierte en una especie de mapa de ruta. Y nosotros traemos, además de la energía que nos entrega el día en que nacemos, también traemos algunos legados de nuestros ancestros. Así que tenemos hoy día una conversación muy interesante para poder dar a conocer qué significa, no tan solo el día en que uno nace, sino que el nombre y los apellidos. ¿En serio? Así es. O sea, todo dice algo de mí. Exactamente, todo dice algo y tiene un propósito la numerología, es mostrarnos quiénes somos realmente, cuáles son nuestros talentos, nuestras virtudes y también cuáles son aquellas sombras que nosotros tenemos que conocer para poder entregarnos hacia nuestra luz, hacia nuestra alma. Entonces acá vamos a conversar un poquito para que la gente sepa de qué se trata la numerología y entender que todo es energía. Sí, somos seres de energía, nosotros siempre decimos eso en Sanamente, somos seres de energía, nos movemos por energía y por ende es importante también que vayamos conociendo, profundizando en ciertas terapias y la terapia numerológica también sirve bastante, como tú lo decías. Me llamó la atención eso como de situaciones que venían como en nuestro legado y pensaba también en que a veces no desarrollamos todo ese potencial al que vinimos o al que estábamos mandatados, quizás esa alma ahí como que estaba mandatada, pero no lo desarrollamos el potencial o lo desarrolla ya siendo una persona adulta y te das cuenta de esa situación, ¿o no? Es por eso que en nuestras familias se van repitiendo ciertas historias al desconocer cuáles son nuestros verdaderos talentos. Y nosotros vamos heredando esa energía de papá y mamá y venimos a este plano material en nuestra vida a conocer cuáles son estas misiones, por así decirlo, y también erradicar quizás patrones que ya no nos sirven. Y como te decía, el nombre y el apellido también nos entrega una fuente de energía en donde nosotros tenemos que sacar al máximo el potencial que poseen estos nombres y estos apellidos y al mismo tiempo conocer el lado B. Entonces, ¿cómo yo puedo resignificar y transformar esa energía para convertirme en una persona en su mejor versión? O sea, conozco mis luces y mis sombras. Exactamente. Bueno, y que tengo que querer más a mi sombra, porque a veces queremos solo la luz, pero y la sombra como que tratamos de meterla bajo la alfombra y sale solita a reflotar. Y es también por eso que se van repitiendo en la vida escenarios en donde solamente nosotros tenemos que saber interpretar cuáles son aquellas señales que el universo me está diciendo, por ejemplo, que nos sucede mucho en términos laborales. Ya. Hay mucha gente que se estanca por una cantidad de tiempo que la verdad no se siente pleno, no se siente cómodo en ese puesto, pero le genera cierta zona de confort. Claro. Son los miedos los que están ahí interfiriendo para poder
entregarse de lleno a lo que realmente esa persona viene a este mundo, y las situaciones, las experiencias que van viviendo en el día a día les hace sentir cierta incomodidad, porque lo que nos dicen, este no es el espacio, claro, porque nosotros somos seres saludables, somos personas que no traemos ninguna carga desde el momento en que nacemos. Pero a lo largo de nuestra vida, y también por diversas razones, vamos acumulando distintas experiencias que van limitando, ¿cierto?, nuestra esencia y nuestra alma. Y es ahí donde nosotros tenemos que descubrir qué es lo que quiero y qué es lo que necesito realmente en mi vida. ¿Cómo llegó la numerología a tu vida? ¿Tú la encontraste o ella te encontró? Yo siempre pregunto porque a veces nos encuentra. Bueno, yo creo que ambas. ¿Sí? Yo la busqué y ella me buscó y nos enamoramos, y empecé cuando comienza la pandemia. Ah, ya. Yo realizo hace muchos años distintos tipos de terapias, y la verdad es que para todos fue detenernos a pensar y tener estos momentos de reflexión cuando nos tuvimos que encerrar y empezar a cuestionar qué es lo que queremos para nuestra vida. Y me llamó mucho la atención conocer esta disciplina, y lo tomé prácticamente como una terapia de autoayuda porque quería saber. Y me fui impregnando, fui avanzando en cada una de las temáticas hasta convertirme en numeróloga profesional. Y sigo aquí con toda la energía, la pasión, me encanta. He trabajado con muchas personas de distintos ámbitos, familiar, laboral, amistades, y la verdad es que con cada uno de ellos, porque la numerología nos entrega en profundidad un estudio acerca de lo que somos, acerca de nuestros ancestros, y han sido encuentros muy bonitos cuando realizo la devolución de este estudio numerológico, y se convierte en una herramienta terapéutica para ellos, para saber cuáles son, ¿cierto?, sus habilidades, cuáles son, ¿cierto?, también esas sombras, y con estas orientaciones van direccionando y tomando decisiones para poder hacer de sus vidas un momento mucho más pleno y más feliz. Eliana, y va marcando, por ejemplo, así como marca mi fecha de nacimiento, mi día, el mes, el año, todo por separado, digamos, porque tú decías igual el nombre completo de la persona, todo dice algo de mí, todo ello que se pueda transformar en números dice algo de mí. Sí, bueno, primero comentarles que mi formación es la numerología pitagórica. ¿Ya? Por lo tanto, esta numerología, que es de Pitágoras, ¿cierto?, un gran matemático, científico, músico. Por eso yo siempre digo, todo tiene mucho de ciencia. Sí, y bueno, él a través de sus estudios comenzó en este mundo de la numerología a establecer orden, estructuras, para darle sentido a la vida. Y a través de una secuencia alfanumérica, uno puede ir viendo distintos tipos de cálculo a través de la fecha de nacimiento y también a través del nombre y el apellido. Pero la primera información, Macarena, que nosotros traemos es el día en que nacemos. Perfecto. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Yo nací el 14 de mayo de 1983. Este año cumple 40. Eso. Sí. Bien, el 14 es el número que a nosotros nos determina en nuestra esencia, es nuestra zona de confort. La numerología pitagórica trabaja con los números del 1 al 9, entendiendo el 0 como un número que potencia la energía de cada número. Es decir, un 10, un 20, un 30 es un número que está potenciado, tiene mayor energía. Y cada número tiene sus características. Por lo tanto, tu número 14 nos dice a través de la numerología pitagórica que tu día de nacimiento es 5, es decir, 1 más 4. Y el 5 es el número de la alegría, es el número de la creatividad. Y coincidentemente, hoy día estamos reunidas dos números 5. ¿En serio? Ay, qué bonito, me encanta. Sí, yo nací
un día 23. Por lo tanto, también tomo 2 más 3. Y este 5 se convierte en el número de los viajes, de la expansión, de la libertad. Siempre estamos buscando dónde sentirnos libres. Por eso nos gusta y nos apasiona el tema de las comunicaciones, porque podemos llegar a muchas personas. Y también cada número por separado también nos dice ciertas características. Por ejemplo, el 1. Ya, vamos a partir con el 1 entonces. Sí, el 1 es el guerrero, el valiente, el que da inicio, el que se atreve. Entonces, Macarena es una mujer atrevida que ha tenido que enfrentar distintas situaciones para sentirse empoderada. Y por otro lado tiene del 4. Y el 4 es el número de la estructura, de la formalidad, que las cosas tienen que resultar, pero de manera planificada. Sí, no me gustan las cosas al azar. Entonces es un 5 que trae de 1 y que trae de 4, que viene a este mundo a crear, a sentirse libre, pero con estructuras que ya están previamente establecidas. Entonces, en ese caso tengo que buscar el equilibrio, porque a veces me voy mucho a un lado, o me voy, claro, como me escribiste muy bien, me voy al otro, entonces tengo que buscar el equilibrio entre ambos. Exactamente. Todos nosotros, por ejemplo, las personas que nacemos en combinaciones de números, ya sea un 10, un 15, un 18, tenemos que buscar cuáles son las características de estos dos números y hacer de cada uno lo mejor para poder llegar a este equilibrio. ¿Ya? Entonces pensemos en las personas que nos están escuchando en la casa y alguien que nació un día 1. Vamos a ir describiendo a este guerrero, valiente, guerrera, valiente y todo. ¿Qué otra cosa podemos decir del 1? Sí, el 1 es una persona que viene a este mundo a demostrar sus talentos y habilidades y también tiene la misión de independizarse. Es muy probable que las personas 1 hayan tenido situaciones en donde exista cierto grado de dependencia con un otro, ya sea a nivel de pareja, a nivel familiar, nivel laboral. Entonces, todo lo que va viviendo durante el transcurso de su vida le dice, deténgase porque usted tiene todas las herramientas para poder sentirse pleno por su esencia y porque usted es capaz por sí solo de salir adelante. O sea, todas las personas que nacieron un día 1, un día 1 o que tienen esta combinación. Esta combinación. Un día 10, ¿ya? Porque es un 1 potenciado. Verdad, también el 10. También un 19. ¿Por qué? 19 también. Sí, porque yo sumo 1 más 9 me da 10 y también se reduce a un 1. Perfecto. Entonces son valientes, tienen que enfrentar y dar el salto, digamos. Como la esencia del 1 es ser valiente. Se atreve, es guerrero y también tiene la capacidad de iniciar nuevos proyectos. Iniciadores. Ya, perfecto. Sí, pasamos al número 2. El número 2. El número 2 viene a trabajar con un otro, ¿ya? Tiene que ver con el arquetipo de la madre. Y el 1 es el padre, ¿ya? El 2 es mamá. Son nuestras emociones, son nuestros vínculos, cómo me relaciono con un otro. Por lo tanto, el máximo potencial del 2 es aprender a vincularse con un otro, a través de los afectos, a través de las demostraciones de cariño. Son personas muy sensibles, pero vienen a este mundo a entregarnos esa paz y esa divinidad que entrega el amor de madre. Y esa persona que nació en estos números, así que le llaman como maestro y todo, pensando en el 2, la persona que nació un día 11, por ejemplo. Sí, las personas que nacen un día 11 tienen que trabajar mucho su impulsividad. Porque ¿ya? claro, son 2-1. Son 2-1, ¿ya? Entonces, cuando nos encontramos con estos números, por un lado tenemos los números maestros y por otro lado tenemos los números en su característica que posee cada número. Y aquí es donde nosotros tenemos que aprender a encontrarnos con nosotros mismos, ¿ya? Las personas 11 tienen que aprender a expresar sus emociones, pero de manera asertiva, porque tienen mucha energía, siempre están en movimiento. Y a veces cuando no se dan las instancias para poder expresar todo lo que siente, se pueden descompensar, ¿ya? Son muy eléctricos, por así decirlo. Ya, perfecto.
Ya pasamos al número 3. Por ejemplo, las personas que nacieron día 12, día 3, Exacto. y que en la reducción 21 también, 21, día Sí. 3. El número 3 me encanta. Es el número de las comunicaciones, ¿ya? También dentro del arquetipo tiene que ver con los hermanos y con los hijos. Es el número que viene a reunir a las personas para poder establecer lazos comunicativos. Se preocupa mucho de que todos estén bien, de que se sientan acogidos. Es un número que invita a la participación, a la integración y por sobre todo a vincularnos en forma asertiva y muy respetuosa. Un número 3 en equilibrio habla y por sobre todo escucha. Ah, ya, perfecto. Habla pero escucha. Sí. Y el número 4. Bueno, ahí me adelanté un poquito también Sí, con avanzaste un tu poquito, día sí. 14. El número 4 representa la estabilidad. Tiene que ver con la estructura, con las personas que se sienten seguras teniendo un trabajo estable y al mismo tiempo que todo tenga un orden predeterminado. Por lo tanto, el 4 nos da las raíces, nos entrega la estabilidad, la seguridad. En términos laborales nos sentimos mucho más plenos, ¿ya? Pero nos invita, por sobre todo Macarena, a ser más flexibles, porque cuando hay un 4 que está muy excedido, y eso no lo había comentado anteriormente, los números tienen distintos tipos de estado. Su esencia es estar en equilibrio. Y todas estas características que yo he ido mencionando tienen que ver cuando un número está en armonía. Ya, Pero también un número puede estar en exceso, es decir, hay mucha energía. Y por ejemplo, un 4 excedido se convierte en una persona muy inflexible y que las cosas tienen que salir a la perfección, como está en su mente, como estaba en el formato, como estaba en el proyecto. Y si se desajusta de eso que estaba establecido, también ahí hay mucha frustración. Entonces el 4 viene a aprender a fluir, a aprender que lo único cierto de nuestra vida es la transformación, que nada es único y que nada permanece en un solo estado, sino que nosotros vamos fluyendo así como las olas en el mar. O sea, chasconeense un poquito, digo. Chasconense los 4, sí, atrévanse a dar nuevos, a hacer nuevos formatos, a salir un poco de esas líneas que están instauradas porque son muy mentales también, ¿ya? Entonces hay mucha rigidez. Si bien es cierto, necesitamos orden para nuestra vida, para que las cosas fluyan, para que tenga cierto un sentido y salga todo ordenadito, no sabemos nada de lo que va a suceder en el futuro. Tenemos que aprender a adaptarnos a las circunstancias y al día a día. Ya, maravilloso, me encantó. Pasemos al número 5. El 5, nuestro número. El 5, el arquetipo es el adolescente, es la alegría, son los viajes, es el placer también, ¿ya? Es aquel número que nos invita a hacer algo distinto. Las personas 5 siempre se destacan porque tienen características que salen de lo común. Les gusta mucho compartir, les gusta mucho estar en áreas que tengan que ver, por ejemplo, con el arte, con la cultura, también con la comunicación, ¿ya? Es un número que nosotros tenemos que entenderlo y comprenderlo porque a veces nos limitamos a disfrutar porque nos sentimos culpables, tenemos que dejar de hacer algunas cosas para sentir alegría. Y el 5 viene a entregarnos el disfrute en el momento presente, a sentirnos más libres, a sentirnos más niños también. Así Qué bonito. que el 5, ojo, te estoy hablando siempre desde El equilibrio. el equilibrio. Sí, Porque un 5 en exceso, se nos escapa, se convierte en rebelde, no tiene estructura, no le gusta mucho vincularse desde los afectos, sino que es un número que vive bajo el alero del carpe diem. Fluye demasiado. Exacto. Pero sí, cuando está en equilibrio,
tiene más mesura, se controla más y nos entrega por sobre todo la felicidad y la alegría de este número. Maravilloso. Pasemos al número 6. El número 6 es el número de la armonía, es el número de la familia, de la belleza, de la entrega de demostraciones afectivas a través de los detalles. Por ejemplo, las personas que nacieron un 6, un 15, un 24, son muy, muy mamá de sus familias. Se da mucho, por ejemplo, en las familias donde hay hijas y que a lo mejor son hijas menores, se hacen cargo del clan familiar y adoptan un rol mucho más maternal porque ellos quieren que todo su clan esté bajo sus alitas y se despreocupa a veces de sí mismo. Como mamá gallina, muy mamá gallina. Es muy mamá gallina, es muy afectiva, siente esa necesidad de que todos estén bien y lo hace de una manera tan linda porque lo demuestra no solo con palabras, sino que con hechos reales. Y cuando un 6 se excede, se olvida un poco de la individualidad y que las personas tienen derecho también a tomar decisiones. Entonces ahí tenemos que poner en la balanza, o bien si ese 6 está en carencia, le cuesta expresar sus emociones, le cuesta expresar su afectividad. Pero si está en armonía, da y recibe y los acepta a todos tal cual son. Ah, maravilloso. ¿Qué pasa con el número 7? El 7, aquí nos podemos detener un poquito más porque este 7 es el número del año 2023, ¿ya? ¿Verdad? Pues, si sumamos 2 más 0 más 2 más 3 nos da 7. El 7 es el número del alma y es el número más complejo de comprender porque tiene una dualidad. El 7 tiene que ver con el mundo divino espiritual y también con el mundo racional. Por lo tanto, se encuentra constantemente en esta lucha, en esta disputa de convertirse a veces muy espiritual o muy mental. Pero lo que yo veo en mis consultantes, en mis pacientes, es que la gran mayoría adopta una postura mucho más mental. Cuando la gente se vuelve muy rígida, tiene que ver con un mecanismo de defensa para poder poner esta coraza y que el resto no entre en su mundo emocional. Que no me dañen, digamos. Exacto. Y el 7 es una persona extremadamente sensible. Es muy intuitivo. Tiene virtudes y tiene la posibilidad de entender a un otro porque tiene esa capacidad de leer a las otras personas, por así decirlo, y está muy apegado a, por ejemplo, a personas que tienen sueños premonitorios o personas que sienten que van a suceder cosas y es así, porque su energía los lleva a tener que tomar ciertas distancias de situaciones en donde a lo mejor puede haber cierto riesgo. Además de ser personas extremadamente sensibles, son muy apegadas a sus conocimientos, ¿ya? Tomándolo desde el lado mental, son personas muy meticulosas en los estudios, siempre se están perfeccionando, siempre también están en búsqueda de nuevos conocimientos, pero yo creo que la gran misión del número 7 es recobrar la autoconfianza, porque desconfía a veces de lo que sabe. Y es la persona que tiene incluso más herramientas y más conocimiento que cualquier otra. Como que es bueno para acumular conocimiento y descubrir y curioso, curiosa. Sí, es una persona que siempre va más allá, que tiene esa alma espiritual que busca, ¿cierto? Cuáles son distintos tipos de temáticas que a lo mejor hoy día ya se están abriendo mucho más
invita a la introspección. Tiene un mundo muy lindo que tiene que ver con el ámbito espiritual, y viene a este mundo a lograr este equilibrio entre lo mental y lo espiritual. Por eso la tendencia, Macarena, para este año es que las personas van a tomar real conciencia de lo que sienten. Van a sentir esas búsquedas de decir, a lo mejor esto no es lo que yo quiero para mi vida y quiero dedicarme a otra área. O tal vez tenga curiosidad por conocer estas temáticas, y tienen que trabajar mucho, sobre todo el ámbito emocional, porque cuando nosotros nos enfrentamos a la realidad y a nuestros sentimientos, también nos provoca, ¿cierto?, de estos terremotos internos, pero el propósito del 7 es buscarle significado y sentido a la vida a través del apego hacia el mundo divino y espiritual. Sí, a veces le tenemos miedo a las emociones, pues es preferible bloquear y encapsularnos y dejar de sentir y poner ahí el corazón de ladito o la emocionalidad de ladito. Eso es lo que ocurre, porque saliendo un poco de lo que es la numerología, nuestra cultura, nuestra sociedad no está cimentada en cultivar lo que significa, por ejemplo, las competencias emocionales. Sí. Después de muchos años empezamos a hablar acerca de lo que significa la inteligencia emocional, sobre todo ahora con la pandemia se empezó a hablar del desarrollo de las habilidades socioemocionales, pero el 7 nos entrega esa posibilidad de poder conocernos realmente en nuestra esencia, sin ocultar cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestros intereses, y eso se hace a través de un ejercicio y un acto introspectivo, porque cuando hablamos de espiritualidad tiene que ver con escucharnos a nosotros mismos y saber quiénes somos, qué queremos, qué es lo que deseamos. Y este mensaje también que llegue a todas las personas que a lo mejor están viviendo un proceso complejo, tal vez a nivel familiar, que lo más poderoso que existe en nosotros está en la energía que está en nuestra alma, en nuestro corazón, que el amor es la energía más potente, que la espiritualidad no tiene que ver tan solo con pertenecer a una religión, claro, ir a una iglesia, sino que también es tener esa convicción de que nosotros somos seres que tienen un alma bondadosa y que a través de esa unión energética podemos vencer muchos obstáculos. Sí, tenemos a veces miedo de mostrar nuestras emociones porque pensamos en la otra persona, pero hay que pensar en uno también, porque cuando uno da amor, expresa sus emociones, no importa tanto que sea de ida y vuelta, sino que en realidad uno quede conforme, porque yo siempre digo, uno no puede ser como la gente es con uno tiene que ser mejor persona. Exacto, uno tiene que ser una buena persona siendo coherente con lo que decimos, con lo que expresamos, no tan solo en palabras, sino que también nuestro lenguaje corporal dice mucho. Hoy día vemos cómo las personas están viviendo situaciones difíciles y complejas, y es notorio ver el aumento de cantidad de personas con cuadros elevadísimos de estrés, depresión, crisis de pánico. Entonces nosotros también podemos hacer un aporte deteniéndonos, vinculándonos a través de estas conversaciones sensatas, de mirarnos a los ojos, de escuchar, de entender a la otra persona, porque cada emoción las personas la viven de diferentes maneras. No es lo mismo experimentar una sensación y una emoción con el mismo evento, cómo lo puedes interpretar tú o cómo lo puedo interpretar yo. Claro. Entonces hay que saber entender que todos somos distintos en las formas de sentir, en las formas de pensar, pero tenemos que tener un consenso, y eso es a través de la forma en que nosotros nos vinculamos, a través del diálogo, a través de la comunicación.
Perfecto. Hoy hablamos de numerología. En la cómo mañana, influyen los tarde números o en la nuestra noche. vida. Numerología pitagórica, junto a Eliana Cáceres Bascuñán, terapeuta natural, numerólogo, tarotista, coach en gestión emocional y mindfulness, profesora de educación diferencial, psicopedagoga, diplomada en autismo. Y nos quedamos en el número 7, pero vamos a hacer un barrido. Yo anoté aquí en mi pequeño punteo un poquito desordenado. Déjame buscar ahí el orden. Ese es el 5. El 5 a veces... Sí, el 5 un poquito disperso. Pero trata ahí de luchar. Aquí, 1, guerrero, valiente, se atreve, son iniciadores. 2, a trabajar con un otro, trabajar nuestras emociones. Porque el 1 era como papá y el 2 era como mamá. ¿O no? Exacto. Ya. Número 3 era el número de las comunicaciones, pero ese como que habla, pero escucha muy bien. Cuando está en equilibrio. En equilibrio, todo en equilibrio. El 4 tenía que ver con la estabilidad, la estructura, pero un orden predeterminado. El 5 era el adolescente, el viaje, el placer, invita a hacer algo distinto. El 6 quedamos en armonía, familia, belleza, esos como bien estables, pero que también tenían ahí su lado, que se dejaban un poquito de lado si es que estaban en desarmonía. Digamos. Así es. Disarmónico. Y el 7 era el número de este año, número del alma, es el más complejo de comprender y extremadamente sensible, intuitivo, y esas personas que tienen incluso sueños premonitorios. Como más espirituales, ¿o no? Es más espiritual, tiene esta dualidad entre lo mental y lo divino, y a todos los 7 que nos están escuchando, como consejo, acérquese a actividades que le otorguen paz, ¿ya? Independiente de la fe, o independiente del interés que tengan, necesitan momentos para poder escucharse, también hacer una invitación a poder trabajar a través de un acompañamiento. Necesitamos de personas que sepan acompañar y trabajar un proceso terapéutico, ¿ya? Si bien es cierto, la ciencia, la psicoterapia y todo lo que va de la mano con la salud mental, está comprobado que tiene cierta efectividad, pero también el universo nos otorga y proporciona elementos de la naturaleza, para poder sanarnos. Y cada vez más los mismos médicos están recomendando que la gente se acerque también al tratamiento a través de la medicina complementaria. Sí, yo siempre digo, las personas debemos encontrar aquella terapia que nos resuena, que hay que ir descubriendo, porque si bien no todas las terapias son para todas las personas, pero hay esa que te hace clic, digamos, como pasa con la actividad deportiva, como que hay algo que te hace clic y tú dices, no, por este camino vamos. ¿Qué pasa con el número 8? El número 8, poder y abundancia, está directamente relacionado con todo el mundo financiero, económico, ¿ya? Las personas que nacen un 8 o un 26, un 17, tienen talento con el mundo financiero, ¿ya? Pero también el 8 es el número de la sanación, por lo tanto es un número que viene a transformar la realidad, y que es también muy probable que existan situaciones en donde el tema económico se ha visto entorpecido, ¿ya? Porque el 8, al sanar, tiene que vivir distintas experiencias para lograr este ascenso evolutivo. También es un número que se tarda un poquito más que los otros en llegar a la meta, pero cuando llega se siente empoderado y se sana a sí mismo sanando a otros, ¿ya? Es como, por una parte, un poquito ambicioso, pero uno le ve la connotación negativa de la ambición, pero ese como de querer tener una mejor calidad de vida, ¿o no necesariamente? No necesariamente, ¿ya? No tiene que ver con la ambición, tiene que ver con venir a este mundo para poder sanar su linaje, y necesita vivir experiencias un poquito más complejas que el resto, y a través de su resiliencia y de su fortaleza interna logra ascender. Perfecto. ¿Ya? Pero una persona, cuando se excede en su 8, se puede volver un poquito más superficial, que le interese más el tema del dinero que el tema de la estabilidad, ¿ya? Entonces,
nos invita a poner en equilibrio que así como a mí me va bien y llega el dinero en mi vida, porque el dinero es energía en movimiento, yo también tengo que entregar esa energía a las personas que me rodean, ¿ya? Ayudarles, no solo con la entrega de dinero, sino que ayudarlos, acompañarlos, ser solidarios, poner en práctica el buen trato, ¿ya? Eso sería el otro. ¿Qué pasa con el número 9? El número 9 es el último número de esta secuencia y es el que está en su máximo plano evolutivo. Tiene conexión directa con lo divino, con lo espiritual. Tiene un nivel máximo de entrega, es muy altruista, es muy humano. Son personas que les gusta ayudar sin necesidad de que exista una campaña, de que tal vez voy a hacer esto por meramente obra de caridad, sino que nace desde su alma poder ayudar a los más necesitados. Tienen mucho apego y mucha conexión con la naturaleza, con los animales, este espíritu del cuidado del medio ambiente, ¿ya? Entonces, el 9 viene a cerrar este ciclo, ¿cierto? Esta secuencia, y cada uno de nosotros tiene en su vida todos los números, pero los vamos experimentando en distintas etapas y también a través de diferentes tipos de escenarios. Pero las características del 9 significa como nuestro máximo poder evolutivo, y es lo que venimos a aprender a este mundo, a ser hermanos, a cuidarnos, a entregar lo mejor de cada uno sin esperar nada a cambio. ¿Y en el caso del 9 si está disarmónico? Un 9 que está en carencia es una persona que se vuelve muy individualista, que no tiene sensibilidad, que no demuestra sus afectos, que no se conmueve, ya se cierra en sus sentimientos y en sus emociones. Versus un 9 que está excedido, se empieza a preocupar solamente de los otros y se deja de lado. Entonces, el equilibrio es siempre estar bien con uno mismo para poder estar en las condiciones óptimas para ayudar a otras personas. Y se da mucho, por ejemplo, yo he visto a mujeres que son muy solidarias, que son muy entregadas, personas que trabajan en distintas organizaciones, pero en su vida personal, en su vida íntima, está totalmente dejada de lado. No se permiten espacios, por ejemplo, de autocuidado. Quizás hace cuánto tiempo que a lo mejor no sale con su amiga, se toma un café, o que se permite una tarde libre o descansar, sino que siempre están haciendo cosas por los otros. Así que este mensaje también para nuestros auditores, para poder entregar ayuda, somos nosotros quienes primero tenemos que estar bien con nosotros mismos, sentir esta energía y este servicio hacia a los otros, porque nosotros nos sentimos plenos y estamos en las condiciones para poder ayudar. Pero cuando estamos a medias, o cuando sabemos que estamos atravesando situaciones difíciles, primero yo me tengo que hacer cargo de eso y pedir la ayuda, y después de que yo tenga toda esa fuerza, todo ese ímpetu para poder salir adelante, yo puedo ayudar a otras personas. Sí, eso es muy cierto. Eliana, y respecto, tú decías que pero como me pensaba en la fecha de nacimiento completa. Por ejemplo, a mí completa yo he sumado y me da 4. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en esa fecha? ¿El mes dice algo? ¿El día dice algo? ¿El año dice algo? ¿Son diferentes aristas, por ejemplo? Son distintos cálculos, Macarena. ¿Ya? La primera información, como te comenté al comienzo, es el día en que yo nazco, ¿ya? Pero también sacamos otro cálculo que es muy, muy develador, porque es lo que yo vengo a aprender a este mundo. Y le llamamos el camino de vida. Y se obtiene al sumar el día, el mes y el año en que uno nace, ¿ya?
Entonces tú ya sacaste tu cálculo, ¿cierto? Sí. Al sumar tu día, mes y año, obtienes el 4. Tú vienes a este mundo a ordenar y a establecer raíces en base a tus talentos, a tus virtudes, para poder ordenar y restablecer todo lo que tiene que ver con tu mundo interior, pero dándole formalidad. Es decir, que tu trabajo tenga directa conexión con lo que tu alma te dicta. Tiene una interrelación y además tiene una conexión con algo que tiene un formato, tiene una estructura, y eso te va a dar orden en la vida. Eso es lo que tú vienes a aprender a este mundo. Que tu trabajo, porque el 4 es trabajo, es casa, es lo que a nosotros nos permite movernos. La estabilidad es la que nos va a dar la fuerza, la seguridad, y eso es lo que tú hoy día estás trabajando. Encontrar un trabajo que te dé sentido y que al mismo tiempo te dé la estabilidad para sentirte plena. Perfecto. Y respecto de ese era el camino de vida, ¿cierto? Sí. Y respecto de los nombres, porque por ejemplo la inicial del nombre es un número, o todas las letras las transformas en un número. Exacto. Ahí nosotros trabajamos con la secuencia alfanumérica. ¿Ya? Secuencia. Y nosotros tomamos las letras y las vocales que conforman el abecedario y lo vamos calculando en base a la secuencia de 1 a 9. Es decir, si tomamos el abecedario, la A es el 1, B es el número 2, la C es el número 3, y así hasta que llega el 9. Y después sigo, ¿cierto?, con el abecedario y nuevamente vuelvo a 1. ¿Ya? Entonces ahí nosotros podemos hacer cálculos en donde nos dice cuál es la energía que tiene mi nombre, cuál es la energía que tiene el apellido paterno y el apellido materno. Y también podemos ver a través de las combinaciones que van resultando al transformar las letras en números, vamos viendo cómo estas agrupaciones también tienen un sentido. ¿Ya? Las iniciales del nombre también nos dice acerca de nuestras características, la relación con nuestros padres. Entonces está todo relacionado. Todo tiene mucha información. Todo tiene información porque cada letra y cada vocal es energía, y al momento de pronunciar un nombre tiene una frecuencia distinta. Por ejemplo, Macarena, Eliana, ¿ya? Entonces es así como nosotros podemos ver cuáles son los talentos de Macarena y cuáles son aquellos talentos que posee Eliana. ¿Y qué pasa con esas personas que, por ejemplo, ocupan más su segundo nombre que el primero? ¿El cálculo igual se hace completo o del nombre que más usan? No. Todos los estudios numerológicos se utiliza a través del nombre tal cual como aparece en el carnet de identidad. Ese es como el sello cuando usted nació y la mamá le dijo. Independiente de que una persona tenga o no afinidad con su nombre, están íntimamente ligados. Aquí nosotros siempre, los numerólogos, le damos esa información a los consultantes, que si hay algún distanciamiento, ya sea por tema personal, familiar, nosotros tenemos que trabajar porque es la energía de esa persona, ¿ya? Y ojo ahí, porque también existen algunas situaciones en donde las personas se distancian y anulan sus nombres, y que también están en búsqueda de poder, o le hacen alguna modificación. Exacto, hay muchas personas que se cambian el nombre, ¿ya? Y en esos casos que las personas ya se hayan cambiado legalmente el nombre, ahí nosotros sí trabajamos con su nombre actual. Ah, perfecto. ¿Ya? Sí, eso es importante también saberlo para quienes nos están escuchando, y es importante el análisis. Entonces, si yo acudo donde ti, Eliana, yo te digo qué es lo que quiero, o tú me haces así un plan, digamos, diciéndome, mira, vamos a revisar esta arista, todas las aristas, cómo funciona en la práctica. Lo fascinante de realizar un estudio numerológico es que tú puedes ver muchas áreas,
Entonces, en la medida en que la persona tenga el interés de conocer a lo mejor una área en profundidad, nosotros podemos entregar un panorama, ¿cierto?, completo acerca de su vida familiar, laboral, todo lo que tenga que ver también con el ámbito sentimental, porque hay muchas personas que están en búsqueda de ver si hay compatibilidad, si existen afinidades, y los números también nos muestran cuáles son, ¿cierto?, aquellas relaciones que aparecen en nuestra vida. Hay ¿En serio? Aparece tránsito de parejas. Las combinaciones de los números también nos dan nociones y nos dan información en cuanto a en qué etapa de mi vida yo puedo conocer a una persona. No. ¿En serio? En serio, sí. No. Es muy, muy sorprendente, porque yo a mis consultantes le digo, no me entregue ninguna información más que su nombre completo y su fecha de nacimiento, y yo preparo su estudio numerológico. Entonces le pregunto, ¿le gustaría conocer un estudio completo con distintas áreas o quiere profundizar en una temática más que en otra? Entonces hay algunos que dicen, ¿sabe qué? Me interesa mucho el tema de pareja. Y ahí vamos haciendo cálculos y viendo las combinaciones de sus números, y efectivamente aparece en qué etapa, en qué año de su vida conoció a una persona, si fue una aventura, si fue o algo más profundo. Cuando hay rupturas también nos aparece, cuando hay quiebres sentimentales también. Entonces yo les voy dando la información y quedan, pero ahí en shock. Dice, pero ¿cómo? Con el nombre y la fecha de nacimiento. Efectivamente, todo es información que está ahí. Eliana, ¿cómo se ponen en contacto contigo? Bueno, a través de mis redes sociales, terapias_ligüen, que es mi Instagram, y también en Facebook, Ligüen Terapias. Actualmente, y le mando un saludo a todos mis colegas terapeutas y las instructoras de yoga. Soy una facilitadora que trabaja actualmente en Casa Medicina Mancay, que está en Peñuelas, y ahí tenemos distintos espacios para poder compartir. Con la Paulita Bacha. Sí, con la Pao, con Juan Francisco, que les mando un besito. Ahí nosotros estamos con muchas actividades para poder entregar distintos espacios. Hay constelaciones familiares, hay biodanza, y pueden acceder a la página, ¿cierto?, al Instagram de Amancay y también al Facebook, y ahí estamos nosotros llenos de actividades. Es un espacio pero maravilloso, yo de verdad los invito, es muy acogedor, está con unas instalaciones pero preciosas para hacer talleres, y yo también ahora en marzo continúo con los talleres de numerología, así que ahí nos pueden encontrar, me pueden escribir directamente a mi Instagram o a mi Facebook, y feliz de poder ser un aporte acá en La Serena y en Coquimbo. Maravilloso, te quiero agradecer, Eliana, para habernos acompañado en esta jornada. Eliana Cáceres Bascuñán, terapeuta natural, numeróloga, tarotista, coach en gestión emocional y mindfulness, profesora en educación diferencial, psicopedagoga y diplomada en autismo. Que tenga una muy buena tarde. La vamos a invitar más adelante. Muchas gracias, saludos a todos. Nosotros nos escuchamos mañana a contar de las 16 horas en una nueva edición de Sanamente. Que estén muy bien, chau chau. En RSB y su red de emisoras, esto fue Sanamente, el espacio ciudadano saludable del dial, junto a Macarena Toro, en la búsqueda del equilibrio mente, cuerpo y alma. Sanamente te entregó una mirada integral de la salud. Hasta pronto. A cada minuto, a cada hora, te acompaña RSB. 16 horas con 59 minutos.
Sattva Bienestar Emocional es cosmética natural donde encontrarás una variedad de productos terapéuticos que buscan tu bienestar a través del cuidado personal y sin crueldad animal. En Sattva también encuentras terapia floral, auriculoterapia, cuencoterapia, es decir, terapias integrales en salud, además de mindfulness y coaching emocional junto a la terapeuta integral Pieris Cortés. Búscanos en Instagram como sattva.natural_ o escríbenos al +56 9 81 72 27 40. Hey, el COVID-19 todavía anda suelto. Lo mejor es que te pongas al día con tus vacunas. Y en la Corporación Municipal Gabriel González Videla te tenemos cubierto. Acércate a cualquiera de nuestros centros de salud CEFAM, centros comunitarios de salud CECOF y postas rurales para